Gloria a Dios. Buenas noches. Dios bendiga una vez más. Fuimos un poco interrumpidos por la conexión, pero aquí estamos de nuevo. Leímos la historia de David y el profeta Natán en Samuel 12:13. Leímos también en Primera de Juan capítulo 2, verso 1, donde Juan le dice al pueblo: hijito, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos al Cristo, al justo. En Samuel, bendito sea el nombre de Jesús, encontramos la palabra de Dios donde Natán, donde David le dice a Natán, ha reconocido que pecó, pero Natán le recuerda y le dice que Dios ha tenido misericordia de él. Y el tema de esta noche es: no existen argumentos para descarriarte. ¿Por qué este tema, varón Andrés? Sí, este es un tema que hay que exponerlo, es un tema que hay que hablarlo, porque muchas personas hoy en día se han alejado de nuestro Señor Jesucristo por algunas cosas que ellos han cometido. Han entendido que el pecar ante Dios, han entendido que porque han cometido ciertos errores, se descarrían, se van de la iglesia, cuando no es así. Nosotros te traemos a recuerdo la historia de David, el joven que fue elegido de entre sus hermanos y fue ungido como rey. El joven que sustituyó a Saúl. Estamos hablando del hombre que la Biblia registra que tenía el corazón conforme a Dios. David, el rey David. Estamos hablando del tema: no existen argumentos para descarriarte. Sí, ese tema es para ti, descarriado. Ese tema es para ti. Usted que ha estado en los caminos del Señor, usted que se ha encontrado con dificultad en los caminos del Señor, pero que ha pensado que estas dificultades que se le han presentado y usted ha cometido un error, tienen que llevarlo a descarriarse, tienen que llevarlo a apartarse del Señor, cuando no es así. Tenemos la historia de David. Por eso me fui a Juan, a Primera de Juan, donde Juan le dice al pueblo: hijito, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos. O sea, la misma palabra del Señor. El mismo Señor entiende y sabe que usted y yo estamos expuestos a cometer errores como seres humanos, pero esto no significa que nosotros no tenemos un remedio para estos errores. Mira, hermano, no importa. Yo soy de las personas que digo que no importa el error que yo pueda cometer como humano. Yo no me creo que yo soy el super cristiano. No, nunca voy a creerme eso. El ser humano puede fallar. El ser humano puede fallar y cometer errores. ¿Dónde que está el problema del ser humano? Cuando el ser humano no reconoce que le ha fallado al Señor y se aparta de su pecado y se humilla. Podemos ver que David cometió un error muy fatal, un error muy fatal, el error que cometió David, porque David miró una mujer de un soldado de él. David codició, teniendo cientos de mujeres, concubinas, teniéndolo todo. David echó el ojo por una ventana y vio una mujer ajena de un soldado de él, llamado Urías. Bendito sea el nombre de Dios. Llamado Urías. Bendecimos a los hermanos que se conectan a través de nosotros, a través de Facebook. Llamado Urías. David comete un error con esta mujer. La embaraza. Y para no cansarle el cuento, David crea una situación donde Urías, un fiel servidor de él, David crea las condiciones para que a este hombre lo maten. Fíjese el pecado que cometió David. Pero ¿qué pasa? La Biblia te dice que conoceréis la verdad y la verdad se hará libre. Hay algo que el hombre absorbe cuando comete pecado y lo deja ciego. Bendito sea el nombre de Dios. David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, comete un error fatal, porque cometió homicidio, codicia, cometió un error terrible, que todo el mundo que ha escuchado la historia, ha leído la historia, sabe que fue un error terrible que cometió David. Sin embargo, este hombre
a pesar de ser ungido de Dios, cometió un error. Pero este error, él pudo reconocer que él había pecado ante Dios. Como Dios siempre le ha pedido al hombre, que Dios siempre le ha pedido al hombre, que el hombre reconozca que es pecador y que le ha faltado, que reconozca su pecado y que se humille. Por eso el tema de hoy es: no existen argumentos para descarriarte. Sí, tú que has estado en estos caminos y que por una u otra cosa te ha apartado de los caminos del Señor. Hay personas que se van de los caminos del Señor hasta porque le hablaron mal a alguien, porque sin querer le dieron golpe a alguien. No existen. El hecho de que usted cometa un error como humano, usted está expuesto a cometer errores. Usted no debe apartarse del Señor. Es al contrario. Cuando usted comete errores en los caminos del Señor, es cuando más usted debe humillarse, sin importar lo que digan los demás. Esto no es excusa para usted dejarle al Señor, para usted descarriarse, para usted darle la espalda al Señor. Esto no es excusa. Los errores usted puede cometerlo. Lo que usted tiene es que reconocer que ha cometido errores. Y David cometió un error muy fatal, pero el Señor le envió a Natán, el profeta Natán, donde el profeta Natán le hace un recuento de una historia de alguien que tenía muchas ovejas. Se estaba refiriendo a David, pero este se fijó en una, solamente se fijó en aquella oveja que tenía aquella persona. Y que él se la había sustraído y había matado a aquella persona. David, al ver cometido un pecado, David estaba oscuro de lo que Natán le estaba diciendo. El pecado no lo dejaba reconocer. Sabiendo David quién era Natán, que Natán era un profeta que nada más iba a dos cosas. Natán era un profeta que iba a dar bendición o iba a dar juicio. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendiga a los que nos siguen sintonizando a través de Facebook. Le bendigo a usted y a su familiar en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa con David? David, al haber cometido un error, estaba bloqueado. No pudo identificar cuando Natán fue hacia él, hacerle una historia, la cual esa historia que le hicieron a David, David automáticamente dijo: ajá, ¿pero y quién será ese individuo que cometió tal error? ¿Cuál es ese individuo para que automáticamente yo mande a deshacerlo? Natán le dijo: por eso eres tú. Cuando Natán le dijo: ese eres tú, automáticamente David cayó de rodillas y comenzó a dar gritos y a llorar. Porque David conocía a Dios, pero cometió un error. Al cometer ese error le bloqueó esa visión. El error que cometió David, que fue un error fatal de codicia y asesinato. Por eso el tema es: no hay argumento para descarriarse, porque aún David cometiendo esa falta, una falta grave, David no se descarrió. David, al contrario, asumió las consecuencias y se arrepintió de lo que había hecho. Por eso el Señor lo perdonó. No hay argumento, hermano, para descarriarte. No existe ese argumento. Dios no acepta un argumento para que le dé la espalda. No use argumento de que te descarriaste porque le hablaste mal al amigo, al vecino, porque le diste una galleta a alguien, porque le diste un palo a alguien, un machetazo, un tiro. No existe. David mató, codició y se arrepintió, reconoció su pecado. Como Dios exige, Dios lo perdonó. Hijito, no pequéis. Ahí está en Juan, el Nuevo Testamento. Pero si alguno peca, abogado tenemos. Tenemos un abogado, a Jesucristo. La misma palabra te dice y te especifica de que nosotros no estamos exentos de cometer errores. Podemos cometer errores como seres humanos. ¿Quién dijo que no? Lo que no debemos es quedarnos callados y no reconocer nuestra falta y apartarnos por esos errores. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Continuamos con la historia de David. David, a pesar de haber dado una carta a Urías, mintiéndole, para que cuando Urías llegara donde su comandante le entregara la carta, y cuando el comandante leyó la carta, que
que vio lo que decía la carta. Wow, terrible. Solamente el comandante sabía lo que decía esa carta. Ni siquiera el que la llevó, que pensó que era para ascenderlo. Escuche toda la mentira que usó David. Después de haberle tomado su esposa, vivido con ella, un fiel servidor de él, lo envía para que lo pongan de primero y sea muerto. Oiga todo lo que cometió el rey David. El hombre que la Biblia dice que tenía el corazón conforme a él. Eso es para que usted entienda y vea, amado hermano, descarriado amigo, que el hombre de Dios siempre lo que tiene que pedirle al Señor es que lo cubra, que lo guarde, que lo proteja. Porque el hombre no está exento de cometer errores. Pero el Señor te manda que cuando cometa tus errores, los reconozca. El Señor te manda a no pecar, pero si peca, tienes que reconocer o apartarte del mal, humillarte y buscar a Dios cada día más. Dios siga bendiciendo a los que se conectan con nosotros a través de Facebook. Ruyo, Heiri, Félix, Dios bendiga. Entonces, el Señor te llama a que reconozca tu pecado, no a que te aparte de él. Y si tú reconoces tu pecado, el Señor te perdona. Pero ¿por qué te descarría y te aparta de Dios cuando no debe ser así? Al contrario, cuando cometes el error, es cuando más debes mirar al blanco de la soberana vocación, que es Jesús. Por eso Juan te lo dice, hijito, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos a Jesús, que es nuestro abogado, nuestro defensor, que murió en la cruz del Calvario para defendernos a nosotros. Él es el mediador entre Dios. Él es el mediador, Jesucristo hombre. Entonces, David comete un error fatal que le podía costar la vida, pero al arrepentirse de su pecado, después de Natán haber hablado con él y haberle hecho un recuento de una persona, lo cual él mismo lo sentenció, y Natán le dijo, no, pero ese hombre eres tú. Automáticamente las escamas que tenían en los ojos por el pecado, esa escama él la contrajo por el pecado. Esa ceguera que David tenía la contrajo por el pecado. Ahora cuando Natán le dice las cosas como son, entonces automáticamente se desbloquea y es cuando cae de rodillas dando gritos, porque David conocía a Dios. David sabía el riesgo que él había corrido y quién era Dios. Él sabía que a él lo que le tocaba era muerte, dando gritos y lloro, pidiendo perdón, porque él conocía a Dios, David conocía a Dios. Y eso es lo que usted tiene que entender, que cuando el pecado entra, cuando el pecado llega, hay cosas que usted ni siquiera, a veces usted ni siquiera sabe lo que está haciendo. Usted no sabe lo que está haciendo, porque el pecado lo bloquea, el pecado lo ciega. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando David reconoció que Natán le dijo lo que le dijo, que se desbloqueó, comenzaron los gritos y los lloros. Pero David no se apartó de Dios. David no se descarrió. Por eso el tema es este. No hay argumento para descarriarte, o no existen argumentos para descarriarte. Cuando David reconoció que había pecado, que se humilló hasta los sumos, el Señor lo perdonó. Que hay consecuencias, sí hay consecuencias. El pecado no trae consecuencias. Pero cuando te arrepientes de lo que haces, de lo que cometes, que tú no estás exento de cometerlo. Pueblo de Dios que está activo, usted que está descarriado y usted que viene a los pies del Señor, que yo sé que usted está ahí y que un día va a estar en los caminos del Señor. Yo quiero que usted sepa, yo quiero transmitirle en el nombre de Jesús, que usted y yo no estamos exentos de cometer errores. Pero la diferencia es de cuando cometemos errores, de no reconocerlo a reconocerlo. Hay una diferencia bien grande. Y Dios te llama a que reconozca tu pecado. Siempre lo ha hecho desde el principio. No es que te aparte, amado hermano, amado descarriado. Y quizá usted dirá, varón, pero quizá usted no ha vivido la situación que yo estoy viviendo. Claro, todos hemos pasado por situaciones difíciles. Yo soy cristiano de los 14 años y yo no te puedo mentir de que yo no he cometido errores en mis caminos. Yo he cometido errores
pero yo he reconocido que lo he cometido y el Señor me ha perdonado. Y soy de las personas que digo que no importa el error que yo cometa, yo no dejo a mi Señor Jesús. Oiga, no importa el error que yo cometa, no voy a separarme de aquel que es quien me asegura la vida, quien me asegura mi estadía, quien me asegura mi respirar, quien me asegura mi andar, mi caminar, mi pensar, el Dios de la misericordia. Yo no voy a apartarme del Dios de la misericordia, aunque yo cometa el error que cometa. Y al contrario, los errores deben crear en nosotros un hábito más de orar, un hábito más de ayuno, un hábito más de humillación. No separarnos de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. No separarnos de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y al contrario, los errores deben acercarnos más a Dios, a la perfección, al que perdona los pecados, al que mira al humilde, al que mira al que se humilla, como lo hizo David. Hijito, no pequéis, dice Juan, pero si alguno peca, abogado tenemos. Tenemos un consuelo. Tenemos quien nos saque de apuro. Tenemos al Cristo, al todopoderoso Dios. A ese lo tenemos como abogado siempre y cuando reconozcamos nuestros errores y nuestros pecados y no nos apartemos del Señor. Y aún estando apartados, descarriados, y tú que estás detenido en una cárcel, tú que estás preso en una cárcel, que conociste al Señor y sabes quién es el Señor te da la oportunidad y siempre te ha dado la oportunidad y tú eres quien la rechaza. Pero tú que en estos momentos estás pasando adversidades y estás quizá en una cama postrado, que conociste al Señor, o que está pasando situaciones difíciles, tú sabes que Dios te está llamando, tú sabes que tiene un compromiso con Dios, porque en el momento que cometiste el error, Dios no te desechó. Te fuiste huyendo, te fuiste corriendo y te apartaste, usaste de argumento el descarriarte, el error que cometiste. Cuando sabe que no hay errores que puedan separarte, de que si te humilla, desde que si reconoce tu pecado, que el Señor te vaya a dejar. El Señor no te va a dejar cada vez que reconozca tu pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te bendiga en esta noche, Dios te guarde. Sin importar tus situaciones, sin importar dónde esté, a ti que me está escuchando, desempleo, Dios está ahí, enfermedad, Dios está ahí, Dios te está llamando, dificultades, Dios está ahí, Dios nunca se ha apartado, tú eres que te ha apartado de Él. El día, hermano, que Dios se aparte del mundo, se acaba esto. El día que Dios se aparte de ti, te mueres. El día que Dios se aparte de ti, se acaban las misericordias para ti que me estás escuchando. Cree que lo está viviendo todo, que todo te está yendo mal. No es así. Estás en proceso. Hay procesos que Dios te mete para que reconozca que Él es el único en el cielo y en la tierra y que no hay otro Dios que salve en el cielo y en la tierra. No hay otro. Solamente Él. Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres, ni siquiera a los ángeles, en el cual podamos ser salvos, que no sea en el nombre de Jesús. Reconocer que le has fallado a Dios es algo prioritario. Reconocer que ha cometido pecado es algo prioritario ante el Señor. Es algo prioritario ante el Señor. Reconocer que ha fallado es algo prioritario ante Dios. Porque a través de tu reconocer tu pecado, a través de tu reconocer que le has fallado al Señor, es donde viene tu confort, donde viene la misericordia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y yo espero que estas palabras te hayan servido de aliento para tu alma, para tu corazón y para que te sirva de reflexión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y comparte con tus amigos, comparte con tus vecinos, comparte con tus familiares este mensaje que Dios te ha enviado a través de esta transmisión en vivo de Facebook. Dios te bendiga, mi hermano Elías Padilla. Bendito sea el nombre de Dios. Y quiero siempre recordarte algo, que el Señor
al contristo y humillado, Él no desprecia jamás. Un corazón contristo y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Reconocer como reconoció David que cometiste error en algún momento o que en este momento ha cometido un error es algo muy factible y muy prioritario para tu vida, para tu alma, para los que te rodean, para los que están contigo. David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, es un ejemplo. Es un ejemplo para ti que te descarría hasta por cualquier cosa. Para ti que te aparta del Señor por cualquier cosa. David es un ejemplo para que tú puedas escudriñar de la vida de David. Denny, Dios te bendiga, Dios te guarde. David es un ejemplo. Un hombre ungido por Dios. Un hombre que la Biblia especifica y narra y dice que tenía el corazón conforme a Dios. Y cuando la Biblia te dice que un hombre tenía el corazón conforme a Dios, era porque tenía el corazón conforme a Dios. Y David cometió un error fatal. Un error que le costó a él ciertas cosas. Pero David no se apartó de Dios. David sabía, David reconoció que de dónde él se iba, de su presencia, para dónde se iba, que no existía un refugio más que Dios, que no existía un confort, una seguridad para él pedir perdón, para él salirse, como decimos nosotros, debajo de una patana que él mismo dio, reconociendo él que le había faltado al Todopoderoso. Y a eso Dios te llama, a eso Dios te llama, a que tú reconozcas, y yo reconozca que solamente en Él hay vida eterna y salvación. Y que solamente Él puede perdonar nuestros pecados. Y que solamente Él puede darnos la oportunidad de libertad, de ser perdonado. Solo Jesús puede perdonarnos. No hay otro. Pero debemos reconocer que le hemos faltado. Debemos, con lágrimas en nuestros ojos, debemos enfatizar en esa parte. A usted que me escucha y me está observando a través de esta transmisión en vivo, de que solamente Él puede perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, porque el hombre está lleno de faltas. Amigo que me escucha, nosotros los hombres estamos llenos de faltas. Cuando venimos a los pies del Señor, las reducimos con su Santo Espíritu. Pero eso no significa que no podamos cometer errores. Cometemos errores. La única diferencia es que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, conocemos cuál es la situación, cuál es nuestro refugio, qué debemos hacer, el mecanismo para acercarnos a Dios. Y a ti, amigo que me escucha y descarriado, quiero decirte, usted descarriado conoce el mecanismo para acercarse a Dios, para volver a la senda antigua, para reconocer que usted fue quien falló. Dios no ha fallado. Usted se descarrió y Dios no le ha hecho nada a usted. Dios no le ha hecho nada. Y usted lo sabe. Y amigo que me escucha, Dios no te ha hecho nada para que tú lo rechaces. Dios no te ha hecho nada. Dios te ha puesto para que usted reconozca que en Él hay salvación. Dios te ha puesto para que le pida perdón. Eso es lo que Dios quiere del hombre. Que reconozca que eres pecador, que reconozca que le has faltado y que te humille. Y cuando hagas esto, tienes la atención de nuestro Señor Jesucristo. Te bendiga, Pastor Rafaelito Arias. Dios te bendiga, al igual que los demás. No hay un argumento para descarriarte. No hay un argumento, amigo, para no acercarte a Dios como Él te pide, como te lo exige, como te llama.
Dios siempre ha estado abierto para que el hombre reconozca su pecado y se aparte de su pecado. Y que venga a los pies de Él para que entre Él y nosotros lidiemos con esta carga. No peque, es lo que nos dice Juan. No peque. Pero si cometiste el error, no te descarríes. Eso es lo que Juan te está diciendo. Si cometiste el error, no te mate, no te quite la vida, no te ahorque. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo eso. No pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos. A Jesús lo tenemos, que nos defiende siempre y cuando nos humillemos como se humilló David hasta lo sumo. Reconozcamos que hemos cometido errores, aunque sean errores fatales. Dios te perdona si te humilla. Si reconoce tu pecado y te aparta de él, Dios te perdona. Dios te perdona. Amado hermano, amado amigo, amado descarriado. Basta ya, pueblo de Dios. Basta de buscar argumentos para apartarte de Dios. Yo te recomiendo que jamás hagas esto. Aunque falles y cometas errores, humíllate y busca amar al Señor, pero no te aparte del Señor. No le dé la espalda al dador de la vida. No le dé la espalda al que sostiene al mundo, al que sostiene tu vida, al que sostiene tu familia, al que sostiene tu economía, aunque tú no tengas trabajo, al que sostiene tu madre, tu padre, tus hijos y el mundo. Dios te bendiga y Dios te guarde grandemente en esta noche. La paz de nuestro Señor Jesucristo siga gobernando en cada uno de sus corazones. Aquellos que estuvieron presentes y los que seguirán. Comparta este video con sus familiares y amigos, reitero, y que Dios te bendiga.